¿Están descansando? ¿Sí? ¿Trabajando? Bueno, pero descanse también. Nos quedan estos 2 días para descansar. Y si no puede descansar, bájele el ritmo, bájele el paso. Usted sabe que cuando se está corriendo se baja un poquito el paso, se aguanta y se vuelve a acelerar. Pero bajemos el ritmo. Siempre el Señor nos llamó al descanso. De hecho, Él dice, entren al reposo del Señor, ¿no? Entrar al reposo significa entrar a confiar y a vivir la salvación, ¿no? A vivir la tierra prometida. Mi mamá siempre me decía, Nelson, no estés apurado siempre, algo anda mal. Y es algo que tenemos que aprender, a descansar. Bueno, vamos a predicar acerca de el consuelo de Dios para un líder. ¿Quién es un líder? ¿Cuál es el concepto de líder en el mundo? Un líder es una persona a quien la siguen. Un líder es alguien que influencia. Un líder es alguien que tiene una visión y que la desarrolla en una comunidad. Si no hay alguien siguiéndolo, entonces no es líder. Existen líderes posicionales que los han puesto ahí, ¿no? Generalmente, a veces por familia, ponen como gerente, digamos, a los hijos de Ford, ¿no? Aparecieron ahí Ford primero, Ford segundo, Ford tercero y se dedicaron a trabajar en la empresa del padre. Y así, hay líderes posicionales que a la final no los seguía alguien, pero los pusieron y ya la gente le toca seguir ese líder, ¿no? Pero no es alguien que los motiva para seguir con una visión. Hay líderes que el Señor los ha puesto en esta tierra como los padres. Usted y yo somos líderes en la casa porque nos siguen nuestros hijos, nos siguen en la empresa. Tal vez usted ha sido jefe, gerente, y hay gente que lo tiene a usted como referente, ¿no? Y están esperando que usted dé un paso y el otro lo va a seguir. Usted es un líder de sus hijos, inclusive la forma en que usted camina a su hijo. ¿Usted ha visto a sus hijos caminar? La forma en que uno camina, porque quieren ser como el papá o como la mamá, ¿no? Los mismos dejes, ¿no? La forma en que uno come, que uno habla, uno está liderando. Pero sucede que el líder necesita también consuelo. ¿Qué significa consolar? Significa aliviar. Significa que yo puedo entregar mi carga a alguien, a algo. A veces lo hacemos de manera equivocada. Tratamos de descansar o de entregar o de conseguir el alivio de formas que no son buenas, ¿no? A veces hay escapes, ¿no? Algunos toman, ¿no? Algunos se aíslan, algunos se van, huyen, pero es porque hay carga que no ha sido aliviada. Entonces yo quiero enseñarles lo que dice la palabra de Dios acerca del consuelo de un hombre o 2 hombres. El uno es Pablo y el otro es Pedro, 2 líderes de la iglesia que el Señor alivió, consoló. Permítanme entonces orar. Padre, gracias por este día, gracias porque nos reunimos frente a tu palabra y en comunión con los hermanos. Qué importante es que estemos juntos y que podamos, Señor, expresarnos también el cariño, la hermandad y la disposición también para llevar nuestras cargas. Señor amado, te ruego también ahora por Ucrania, la gente que está en guerra, que tu iglesia sea instrumento de consolación, que podamos presentar el mensaje del Evangelio de forma tal que, aún en medio de tanta tribulación y aflicción, puedan descansar sus corazones. Gracias por el tiempo que nos has reunido y cuida a mis hermanos que no están aquí o que han salido de la ciudad. Señor, que ellos puedan también descansar en estos días, porque todo esto lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Había un escritor europeo, se llamaba Dagerman. Este escritor decía que el ser humano tiene una necesidad insaciable de consuelo. ¿De dónde sacaba este hombre este pensamiento? Y era porque después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se dedica a recorrer las ciudades destruidas. Tanto vio el dolor Dagerman que no encontró el alivio y se suicida después de 2 años en que él ve todo este dolor. Y en sus escritos, ¿no?, la insaciable necesidad del consuelo, leímos un poquito apenas, pero él decía que el hombre, independientemente de su creencia, necesitaba esto de ser consolado, y entraba a filosofar y a decir de que no hay cómo conseguirlo, ¿no? Pero nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Que Él se llama Padre de la consolación. Y Él se manifiesta como un Dios que consuela, que alivia, que acompaña, que lleva la carga a través de la Trinidad. Él es Padre de consolación. El Señor Jesús se llamó a sí mismo el que consuela, y Él también dice: les enviaré un consolador, el que les va a aliviar, y utiliza la palabra griega parakletos. Pablo en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, el capítulo 1. Dicho sea de paso, Corintios es una carta que abre el corazón de Pablo para decir qué es lo que él estaba pasando. El gran problema del cristiano no es tanto de que estemos pasando por la aflicción. No, ese no es el problema. La situación que no sabemos manejar es entregarle a Cristo lo que estamos viviendo y dejar que Él nos acompañe y consuele. Porque aflicciones, hermanos, van a haber. Hasta esta mañana, hasta ayer, alguien se enfermó, alguien le hablaron feo, alguien, no sé, pasó por un tiempo duro y su corazón se afecta. Pero lo que dice Pablo a través de los Corintios en la segunda carta, donde él defiende quién es Él, Dios le da identidad para consolar su corazón. Y vamos a ver cómo responde Pablo ante la adversidad. Versículo 3 de 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántos decimos amén? Él es Padre. Eso significa que más allá de Él no hay mayor. El Padre aquí está siendo utilizado para la omnipotencia, la omnisciencia, ¿no? Él es todo lo que yo necesito en cualquier situación de aflicción. La palabra que utilizan para aflicción es peso. ¿A cuántos nos ha pasado que estamos atravesando alguna vivencia dura y hay como un peso? A veces en la cabeza, ¿no? ¿Le ha ocurrido? ¿O no le duele la cabeza a usted? Alguien me decía en este fin de semana que compartíamos la mesa, me dice: desde que me dijeron esto me ha dolido la cabeza. Hay un peso y eso significa aflicción. Pero en primer lugar debemos de recordar que Él es Padre de toda consolación y utiliza esta imagen o esta idea de autoridad suprema. En Isaías capítulo 66, versículo 13, Él utiliza, el Señor a través de Isaías, si ustedes lo leen, dice que Él es como una madre que consuela. Ahora, ¿cómo es una mamá que consuela? Los que hemos tenido la bendición de una mamá que estaba ahí presente cuando llorábamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacía ella? Nos cogía en el regazo y te daba palabras de aliento: mijito, mijita, tranquilo, ¿no? Y dice que Dios
es todopoderoso, es Señor, es Padre y es como una madre que consuela a su pueblo. Así dice, ¿no? En Isaías 66, el capítulo 66 y el versículo 13. Entonces, de parte de Dios, Él está listo para escucharnos y Él está listo para darnos las palabras de alivio a nuestra alma. Y déjenme decirle que Él sabe cómo hacerlo. El apóstol Pablo había sido perseguido, había sido difamado, había sido expulsado. Y con todo esto que él atraviesa, en el versículo 4, menciona lo siguiente: el cual nos consuela en parte de nuestras tribulaciones. A ver, Señor, tú me consuelas cuando yo estoy de acuerdo con esta tribulación. Los cristianos tenemos la tendencia a pensar de que cuando llegamos al Señor nos enmarcamos en una vida en donde todo va a ir bien. Hay muchas predicaciones que dicen eso: pídelo, consíguelo, recíbelo, tráelo, ponlo. Hermanos, déjeme decirle que en la vida cristiana hay aflicción. Entonces, ¿por qué el Señor permite la aflicción? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite el sufrimiento? Miren, en 2 de Timoteo, si ustedes van al texto bíblico, 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3, se le dice a Pablo, a Timoteo le dice: sufre tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay algunos conceptos importantes. Vamos a sufrir y no estamos en un camino de rosa, estamos en una batalla. No para ser pesimistas, sino hay que ser realistas. Hay una lucha espiritual, hay una lucha contra un sistema de maldad, tenemos oposición constante. Y dice también aquí una verdad que debe alentarles: somos parte de un pueblo, de un grupo, de una milicia, y entre todos nosotros, de una manera dinámica y real, vamos a consolarnos también. Es una responsabilidad mía no quedarme callado cuando el otro está atravesando un tiempo de dolor. Si no, no estamos cumpliendo con la ley de Cristo, dice, que es amar a los demás, soportarlos, ayudarlos, estar ahí para cuando ellos tengan necesidad de consolación. Ahora, ustedes me dirán: pastor, pero yo puedo vivir tranquilo, solo, triste y abandonado, como se menciona según lo que se dice en el medio, ¿no? Pues no, hermanos, es mi responsabilidad buscar el consuelo de Dios y también consolar a los demás. Porque cuando yo no proceso este dolor, cuando yo no lo entrego, hay algunas evidencias que ustedes van a decir sí, no, tal vez, ¿ya? Entonces, cuando hay la emocionalidad sana o que ha procesado el dolor o se le ha entregado a Cristo, yo procuro hacer las cosas pensando en los demás. Vamos a analizarnos. ¿Estoy desarrollando mi vida pensando en los otros? Porque cuando no lo hago así, no estoy dispuesto a compartir, o no me duele lo que está pasando Jonathan, o no me nace orar por él, sucede que todo quiero para mí y solo para mí, y yo decía hace una semana, soy come solito. Cuando mi corazón ha procesado el dolor, entonces tengo la capacidad de dejar de verme a mí y comenzar a ver a los demás. Y no solo vivir para mi dolor, sino vivir para aliviar el dolor de otros, porque he experimentado que Jesucristo al lado mío, gracias al Espíritu Santo, que es el Paracletos, que en griego significa el ayudador. Dicho sea de paso, aquí en 2 Corintios capítulo 1, se conjuga el verbo y el sustantivo Paracletos y ayudador como 6, 7 veces. Él está diciendo: yo ayudo,
yo voy a aliviarte, pero para que tú también ayudes o alivies. Otra realidad de alguien que ha procesado o ha entregado sus dolores o ha sufrido con la presencia de Cristo para abrazarlo, es que esta persona está dispuesto a ser auscultado. ¿A cuántos les gusta que le digan sus errores? A mí no. Pero si hay la vivencia de que Cristo me los ha enseñado, estoy dispuesto a que otro me pueda decir, tienes esto malo. Busque amigos que le puedan decir, estás mal. No busque tantos amigos que le digan, todo está bien. Y ame a esos amigos que le llaman la atención. Yo hace 3 semanas hablaba con un amigo que no vive aquí y le decía, mira, esto me está pasando. Y él me dijo, no estás bien. Eso es equivocado y es pecado. Sabes que te quiero mucho, ¿no? Le digo, sí, pero estás mal. Estamos dispuestos a ser auscultados sin excusarnos. Y tal vez no tengan 100% la razón, son seres humanos, pero tendrán tal vez el 70-80% la razón. Dios los usa a los amigos cristianos y también amigos del mundo, pero mucho más a los que tienen la mente de Cristo, obviamente. Entonces, el que ha logrado aliviar su carga, entonces sabe que puede ser auscultado porque no tiene algo ahí que le sigue pesando. Y a veces hay pesos que se quedan por mucho tiempo en nuestros corazones, inclusive desde la niñez. Pero en tercer lugar, cuando hay emocionalidad sana o no sana, porque ya hemos entregado las cargas o no, esta persona no se siente amenazada por las capacidades de los demás. Y a veces nos cogemos nuestras responsabilidades y no queremos repartirlas, compartirlas, porque nadie más lo puede hacer como yo lo hago. ¿Usted le ha pasado? Y hasta en cosas sencillas, ¿no? En la cocina, ¿no? Aquí nadie entra porque yo solo sé hacer esto de acá. O aquí en mi negocio yo soy el que sé cómo hacer. Sí, usted sabe porque usted lo ha manejado años. Y usted sabe también cómo hacer las cosas en su casa. Pero cuando el Señor me ha aliviado, yo no tengo problema con que otro lo haga igual, menos o de otra forma diferente, o lo haga mejor. ¿Qué tal si lo hace mejor? Porque yo ya he descansado en Cristo. Y si el otro lo hace mejor, bueno, Dios también se ha de glorificar en él. Luchamos los líderes con esto. No le digo que es algo sencillo, pero nos damos cuenta que entre más el Señor sana mi corazón, yo bajo el paso. Y disfruto la ocupación que tengo en muchas ocasiones. Pablo va a llamar la atención aquí en 2 de Corintios, porque él necesitaba ser alivianado en su carga. El versículo 4 dice que nos consuelen todas las tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Usted y yo queremos dejar un legado a las siguientes generaciones de cómo Dios a mí me sanó. Yo quiero que mis hijas, mis nietos, los que vengan, aprendan a descansar en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque este mundo cada vez está más acelerado, porque este mundo cada vez hay más maldad, y si no les enseñamos a descansar, puede ocurrir lo que hasta ahora está pasando, que hay mucha gente con depresión, hay muchos hermanos que no encuentran el consuelo en Cristo. Y esto es una práctica constante, esto no es solo ahora. Hermanos, buscar el consuelo de Cristo es todos los días, a toda hora y en todo momento. A mí me está pesando el corazón por lo que pasa en Ucrania, porque veo las señoras que lloran, verles a estas señoras que se quedan sin hijos
y que están llorando porque se destruyen sus casas, que les costó tanto, me duele el corazón. Me duele el corazón y digo, Señor, ¿qué puedes hacer? En el nombre de Jesús, interven tú, Señor, y dame la sabiduría, entonces al menos para yo orar. Tenemos que descargar lo que pasa en nuestros corazones en Cristo Jesús, porque Él ha venido, dice, a tomar nuestras cargas. Hey, yo tomo tu carga y yo te doy la mía, que es obedecerme. Hay que obedecerle a Cristo, hay que sincerarse con Él, porque si no, hay algunos síntomas adicionales que quiero dejarle. Cuando hay un corazón que no entregamos, comienzo a tener mediocridad espiritual, ¿no? Y encubro mis faltas. ¿Por qué encubro mis faltas? Porque pensamos que es debilidad decir lo malo que me está pasando o lo que estoy haciendo. Y le pongo debajo de la alfombra. No estoy pecando, no estoy haciendo mal. No hay felicidad en casa. Hermanos, si hay problemas en casa, obedezcamos a Cristo y entreguémosle la carga. Porque Dios no puso nuestro compañero y nuestra compañera para gozarnos. Dice, gózate con la mujer de tu juventud. Eso quiere decir que ya ha pasado el tiempo, que ya no estamos jóvenes y que debemos seguirnos amando y gozando. Es decir, yo estaba leyendo a un hermano autor, Escacero, y Escacero decía, inclusive oren para el goce sexual, pastores. Sí, me revolucionó a mí esto. Ora para que te goces en todo sentido, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. La ocupación se hace asfixiante. Miren, todos alguna vez hemos corrido por nuestras actividades, ¿no? Recuerdo cuando recién nos graduamos en ingeniería y hacíamos proyectos, íbamos de aquí para allá, dormíamos 4 horas, 5 horas, yo qué sé, o doctores, o arquitectos, o lo que usted haga. Cuidado, está corriendo, dice un autor, la carrera de las ratas. ¿Sabe cómo corren las ratas? Donde va la primera rata van todos los demás. No están viendo dónde, sino que corren. Hermanos, no corramos. Bajemos el paso. Pastor, hay que trabajar bastante. Sí, hermano. Pero descarguen en el Señor y también confíen en Él. Cada día traerá su propio afán. La iglesia también es trabajo, uno ora y el Señor me dice, tranquilo. No es en tus manos, no es en tu fuerza, peor en tus capacidades. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona cuando tú eres muy elocuente. En mi debilidad, hermano. Él es el dueño de esto, Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de mi cuerpo, Él es el dueño de mis emociones, Él es el dueño de mi espíritu. Yo solo estoy administrando, inclusive estoy administrando mis aflicciones. A veces nos agarramos del dolor. Señor, es que a mí me duele. Es que... Sí, pero hermano, no debo agarrarme de eso. Porque inclusive ese dolor no me pertenece, es de Él. Inclusive las aflicciones. Y debo saberlas administrar, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te agrada que yo lleve esto? Nos lo va a enseñar en esta mañana a través de la carta a los Corintios, a través del ejemplo de Pedro. Entonces tengamos esos cuidados, porque inclusive cuando pasa esto de no soltar la carga, perdemos la conciencia de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Pedro negó a Cristo. El gran apóstol Pedro se olvidó de quién era. No había dejado que el Señor procesara sus dolores, sus sentimientos, sus dudas.
No las entregó, no fue, no habló. Ustedes conocen los versículos y conocen la historia. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos en la Biblia de cómo procesar o entregar esta carga al Señor. Segunda de Corintios 2:10. Desde el versículo 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dice él? Yo me alivio, yo entrego, yo perdono, para que Satanás no se aproveche de lo que pueda existir en mi corazón, un rencor, un dolor, una falta de perdonar. Hebreos habla de que no dejemos crecer las raíces de amargura. Por eso es importante que lo estemos entregando. Regresando a 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las alegrías. Pastor, usted está pesimista el día de hoy. No estoy pesimista. Estoy leyendo la palabra de Dios. Y yo sé que junto a mi Señor podemos aliviar la carga, porque Él es Padre de toda misericordia y consolación. Y lo que le estaba diciendo a Pablo es porque era un hombre que era perseguido, le dolía el cuerpo, lo apaleaban, le acusaban, tenía filósofos judaizantes que todo lo que él decía, inspirado por Dios, se lo argumentaban y le llevaban la contra todos los días. Usted se puede imaginar el dolor que eso causa. Que todos los días le argumenten en su contra y le digan que es un falso, que en realidad no era un apóstol. Eso duele al corazón. Y él decía: la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, ustedes me van a decir, y con razón, pastores, que mis aflicciones no son como las del hermano Juanito. El hermano Juanito tiene trabajo, y está bien. Es verdad. Las aflicciones de todos nosotros son diferentes. Es verdad. Pero el resultado de lo que Dios hace en la aflicción es el mismo, hermanos. La consolación de Cristo es igual. La compañía de Cristo no es solo para ciertos buenos hijos de Dios, es para todos sus hijos. El resultado es igual, tenemos el mismo acceso al trono de gracia, y cuando nos acercamos contritos y humillados, reconociendo que somos humanos y que somos como la niebla que desaparece, entonces el Señor viene y dice: este hijo mío es humilde, y entonces hay comunión de Dios con el humilde de corazón y alivia nuestra carga. Las aflicciones y los pesos no van a desaparecer. En ciertas ocasiones sí. Lo que debemos estar seguros es que Cristo nos va a acompañar y nos va a ayudar a procesar ese temor, ese miedo, esa aflicción. Tenemos la garantía, y les voy a enseñar algunos versículos. Pero lo que dice aquí es: así como hay las aflicciones, así Dios garantiza que te va a acompañar y que te va a consolar y que va a ayudarte a procesar tu dolor. Y en lugar de dolor va a venir lo que se llama la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento. Esto no quiere decir que usted no exprese sus emociones. Dígale al Señor, como lo decía el salmista: Señor, estoy abandonado, estoy solo, vienen mis enemigos, no tengo lo uno, no tengo lo otro. Se lo expresaba y le decía, y Dios lo consolaba, y él después podía decir: eres la roca fuerte, yo confío en ti. Eres mi único Señor, mi Salvador.
aquel que sacia mi alma. Esas palabras eran el resultado de que ya el Señor había obrado en su corazón. El problema no está en que usted atraviese la aflicción. El problema no es que usted diga, me hace falta esto, me duele esto. El problema es que no se los llevamos a Cristo Jesús. No se los decimos, no se lo damos o entregamos y que Él lleve ese peso que significa el griego ahí de la aflicción. Y miren lo que menciona a continuación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y... ¿Qué tal? Si usted y yo aceptamos a Cristo y ya no hay problema, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Dígame la verdad. ¿Usted seguiría orando si es que no hubieran problemas? ¿Usted seguiría de rodillas si es que todo marcha bien? Dígame la verdad. Yo no. Yo me conozco. Cuando todo me va bien, tengo la tendencia a olvidarme del Señor y a jugar a ser Dios. Es que todo me va bien. Es que tomé buenas decisiones. Es que te negocio porque yo soy muy capaz. Es que sale bonito el culto, la alabanza, y el Señor al final me dice, oye, tranquilo, no se trata de ti, se trata de mí. Por eso dice que si usted pasa por una aflicción es para que lo conozca no solo al Salvador, sino que conozca al que consuela. O si somos consolados cuando usted le lleva la carga al Señor, la aflicción la ha entregado y también el Señor lo ha acompañado. Y sí, en muchas ocasiones ya usted deja de estar enfermo, ya usted tiene lo económico, ya usted tiene la reconciliación con su familiar, ya usted está bien, ¿no? Y es lo que ocurre en ciertas ocasiones. O si somos consolados o aliviados o acompañados, igual eso es, ya sea que pase usted la prueba, ya sea que usted ya esté sano o siga enfermo, cualquiera que sea la situación que usted atraviese, que es lo que menciona aquí, es para vuestra consolación y salvación. Hay que combinar eso, usted es salvo y también será consolado, y pasará la prueba o no, pero igual será consolado, igual seguirá siendo salvo. Miren lo que dice después, la cual se opera, miren, en sufrir. Esto se opera, la consolación cuando usted sufre, en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, vamos a pasarla, va a ocurrir. Yo solo digo, Señor, ayúdame, y yo le pido así, Señor, por favor, ayúdame a aprender y ayúdame a entenderte con una prueba no tan dura, Señor. Ya voy a aprender, ya conozco, ya dependo de ti. Yo sí le digo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque lo que yo necesite aprender de amor, de perseverancia, de fe, si es necesario, va a pasar una prueba para que yo entienda estas realidades. Por eso Pablo dice, ustedes van a padecer lo que yo padezco para que aprendan lo que es el Evangelio. Vivir para Él. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados un poquito. ¿Qué dice aquí? Sobremanera, hasta donde las fuerzas me dan. ¿Por qué será que Dios nos permite este momento de aflicción más allá de nuestra fuerza? Aquí mismo dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué a veces tenemos esta situación dura, aflicción? Para que sigamos confiando en nosotros mismos. No, hermano, lee el texto. ¿Qué dice? ¿Para qué pasamos esta aflicción? ¿Para qué estás pasando el tiempo duro con tu familia? ¿Para qué es? ¿Para qué? No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Y cuál es el clímax
de la peor aflicción que puede tener el ser humano. Entonces dice, y entonces si te mueres, que es la prueba más dura que podemos atravesar el ser humano, inclusive ahí vamos a confiar en el que resucita a los muertos. Hermanos, él dice, la aflicción mayor yo la he vencido. ¿Cómo no voy a vencer las otras aflicciones? Y puede ser que yo esté confiando en mí mismo, y es verdad, hermano. Cuando yo digo esto es por mí, por lo que pienso, por lo que hago, por lo que consigo, por lo que he alcanzado, el Señor me pone ahí tranquilo. No se trata de ti, se trata de mí. Y del poder que obra en ustedes, que es el Espíritu Santo de Dios, que vivifica vuestros cuerpos mortales. Amén. Y vamos a ver dos ejemplos muy lindos. El primero es de Pedro, de cómo Dios trata con sus emociones y lo restituye, ¿no? ¿Cómo era Pedro? Un tranquilón, medio impulsivo era, ¿no? Sacaba primero la espada, le cortó la oreja, era el primero que quería que los enjuicien a los demás, y era impetuoso, no esperaba mucho, él decía, pero ya, vamos, rápido, ¿no? En toda organización, en toda familia hay el impulsivo, el tranquilo, el que es artístico, el que es más metódico, y el que es apurado, el que es risueño. Bueno, Pedro era un hombre impulsivo, pero fue mencionado 200 veces en el Nuevo Testamento por su liderazgo. Era un hombre que guiaba a otros, que la gente lo seguía. Estuvo relacionado mucho con Jesús, era parte de su círculo íntimo, ¿no? Juan, Santiago, Pedro, los más cercanos. Pero algo que me gustó de Pedro es que no se olvidaba de su familia. Y algunos podrían pensar que siguiendo a Cristo, como salió en una de las series de televisión, se olvidaba de la familia. No. Él hizo o pidió al Señor Jesús que fuera a orar por la suegra. Eso dice mucho de Pedro. Y también en 1 Corintios 9:5, ¿sí? Él dice que trajeron a las mujeres consigo, con ellos. Es decir, él estaba preocupado por su familia, pero era un hombre que dirigía la iglesia, predica el gran sermón donde se convierte en miles, juzgó el caso de Ananías y Zafira. Indiscutiblemente era un líder cristiano, era un líder a que la gente lo seguía. Pero vamos a ver cómo el Señor trata sus emociones para nosotros también poderla entregar de esa manera como el Señor lo hizo con este hombre Pedro. Si ustedes van al Evangelio, se me perdió por aquí, pero por aquí andas. Según San Juan, el capítulo 1, los versículos del 40 al 43. Evangelio según San Juan, capítulo 1 del 40 al 43. Algo que Dios hace con nosotros para alivianar nuestras cargas y que nuestro corazón descanse es darnos identidad, decirnos quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida. El propósito es la razón por la cual usted existe. Hermanos, no solo vinimos a trabajar, no solo vivimos a disfrutar como algunos creen. Vivimos a cumplir un propósito que Dios ha dado. Por ejemplo, usted puede criar al próximo evangelista que alcance este mundo con el mensaje de salvación. Usted puede tener un propósito como padre, como madre, como profesional, como ministro, como pastor. Dios lo puede llamar a usted para ministrar a las mujeres dolidas del corazón, y eso es lo que Dios le ha puesto como fin de su vida. Pero el Señor nos da identidad. En el caso de Pedro, miren lo que dice aquí, Juan 1, 40 y 43, al 43. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres
tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Era una piedra fuerte, no tan grande, pero una piedra fuerte. ¿Qué nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros que es nuestro propósito? ¿Cómo nos llama Dios? Hombre que se preocupa por los otros varones. Ahí está tu propósito. Tú quieres discipular a los otros varones para que sean fuertes en su hogar. Propósito, ¿no? Eres una mujer que sabe dar consejos, que quiero que hables a mi pueblo de lo que la palabra de Dios dice para su vida. Hay propósito eterno. ¿Ya? El Señor quiere que tú des enseñanza a los niños. ¿Cuántos niños se van a beneficiar de la palabra de Dios porque tú le estás enseñando? A Pablo, a Pedro le dijo, tú eres la piedra, tú eres el líder, ¿no es verdad? Y sobre la realidad de lo que yo hago en la vida de ustedes y que soy el Salvador, ahí edifico mi iglesia, y una piedra más grande. Sobre esta piedra más grande, el concepto del Jesús que salva, que sana y que nos da propósito. Ahí yo construyo mi iglesia, dice en los versículos posteriores. La pregunta es, para estar tranquilos y alivianados en nuestra alma, ¿sabemos nuestro propósito? Yo a veces me río con el Señor y digo, Señor, tú me has de llamar pastorcito que comparte tu palabra. Digo, ya, yo soy tu pastorcito. Soy pastorcito que te ama, que me apasiono por ti. Soy tu pastorcito. Eso aliviana mi alma. Porque tenemos otras cosas en el mundo que nos llaman la atención, obviamente, el trabajo, el descanso, el placer, el tener, el no tener, el alcanzar, el estudiar, los títulos. Está bien, hermano, no es malo. Pero ¿qué le da propósito a su vida? Y ahí su alma descansa. Créame que sí. Miren lo que pasa aquí. Jesús lo mira profundamente. La palabra mirándolo es cuando alguien, como se dice así en el mundo, se dice, le pone las intensas, ¿no? Así se dice, muchacho, ¿no? Le puso las intensas. Así es, Jonathan. Ya. El Señor Jesús le puso las intensas. Tú tienes este propósito. ¿Cómo no nos da paz eso? Y se lo repite por siempre. Cuando Él nos da propósito, nos repite para toda la vida. Acordémonos en Mateo 16, 17 al 19, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo te sigo diciendo, tú eres Pedro. Pedro va a tener las llaves del reino, como dice a continuación, y que es el mensaje de la iglesia que abre la puerta de la salvación. Y vamos a ver otro momento en el cual el Señor trata con el corazón de Pedro como trata con el nuestro. Lucas 5, del 8 al 11. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Acuérdense de algo. Dios obra en la cotidianidad del cristiano. Hermanos, a veces estamos pensando o queriendo grandes portentos, que se mueve el sol, y está bien, Dios lo puede hacer, pero Él trabaja primero en la cotidianidad, en lo que a usted le duele en este momento, en la falta que tiene de dinero, en la falta que tiene de buenas relaciones con los demás. El Señor tiene que obrar primero en la cotidianidad, en lo pequeño, para obrar en lo más grande. ¿Por qué le pedimos al Señor, Señor, guíame en este gran negocio, si no está obrando en lo más básico de su ser? Miren lo que ocurre con Pedro. ¿Dónde le da la lección? Mientras pescaba. Miren, versículo 8. Viendo esto Simón, y qué es lo que había ocurrido, les leo los versículos anteriores. Dice así: estaba el Señor Jesús dando una enseñanza, ¿no? Había mucha gente. El Señor entra a una barca de Simón, le dice que la parte para que siga dando su predicación. Y el versículo 4, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y ustedes le van a decir al Señor, pero ya he tratado con esto mismo todos los días, todo este tiempo, y no pasa nada. Y miren lo que menciona:
A pesar de todo, en tu palabra he hecho la red, al final del versículo 5, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Oiga, ¿quién sabe si estamos a punto de que el Señor resuelva algo y nosotros no confiamos en Él? Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que viniesen a ayudarles, vinieron, llenaron las barcas y se hundían. Versículo 8, que es lo que quiero decirles, lo más importante de la reflexión de este texto. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Lo primero que debemos hacer para recibir el consuelo de Dios es reconocer nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Hay pecado? En el mío sí, hermano. ¿En el suyo hay? Sí hay, hermano. Hasta el día de... hasta hace 2 minutos. Hace un segundo había pecado en mi corazón. Y lo que está diciendo aquí Pedro es: Señor, yo soy pecador. No es la circunstancia, no es quien me rodea, no es porque el otro no hizo, es que yo me enojé porque no, hermano, soy yo. Soy yo el que le ha faltado disciplina para comer, para hacer ejercicio, para leer la palabra. Soy yo. Cuando Dios va a sanar, está esperando que yo reconozca mi parte. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué había sucedido? Que él se confrontó a la grandeza de Jesucristo, que podía hacerle pescar esa cantidad de peces, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Qué pasa cuando alguien le dice: Señor, esto es lo que me ocurre, esto es lo que me duele, esto es lo que he hecho mal, esto soy yo, esta es mi enfermedad, esto es mi problema? ¿Qué hace el Señor Jesús frente a eso? Podemos leer lo que viene a continuación, versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, no temas. No temas, no temas Juan, no temas Javier, no temas María, no temas. Ya me has dicho cómo está tu corazón, honestamente, sinceramente, entonces no temas, porque has hecho tu parte, has confesado, te has arrepentido, has visto tu humanidad, eres como la niebla, entonces ahí entro yo. El Señor no va a entrar al partido hasta que nosotros podamos decir: hey, cambio, ya no puedo. Pero si nos mantenemos orgullosos y decimos: sí, es que esto, lo uno, lo otro, me excuso. Así estoy, Señor, esto es lo que me pasa. Y entonces Él responde: no temas, y te sigo dando propósito en tu vida, vas a ser pescador de hombres. Jesús, luego de ver la actitud de adoración y arrepentimiento, sígale adorando al Señor, porque Él se arrodilló: Señor, me duele, siento miedo, pero igual te adoro, igual voy a la iglesia, igual te voy a servir, igual voy a confiar en ti, igual. No me importa. ¿Sabe lo que hace el Señor cuando usted le dice así? Lo honra, porque Él honra al que lo honra. Señor, no todo va bien, pero igual, como dicen los colombianos, palas que sean. Usted le dice así al Señor: Señor, para las que sean, donde sea, cuando sea, como sea, soy tu hijo, aquí estoy, úsame, avancemos, no se ve nada bien, pero vamos. Amén. Ahí el Señor obra. Miren lo que pasaba con el apóstol Pedro. Él es restituido. Acuérdense cuando el Señor lo vuelve a traer, ¿no? Lo había negado 3 veces y 3 veces él tuvo que decirle: Señor, te amo, y le volvió a dar propósito y le dijo: pastorea a mis ovejas. Pedro recibe esta afirmación de Cristo, y solo para dejarnos ver, hermanos, la aflicción, el peso, muchas veces no desaparece, pero el temor es procesado por Jesucristo y esto sana mi alma. Pastor, es que esto no me han dicho antes.
Bueno, a eso dice la palabra, hermano. Y cuando yo predico, déjenme decirles algo, yo sé que me toman la lección. Entonces, mañana puede venir alguna tribulación. Y voy a confiar más en Cristo. No voy a decirlo, voy a confiar más en Cristo. La aflicción muchas veces no desaparece, pero el temor es procesado. ¿Por quién? ¿Por el psicólogo? ¿Por la música? ¿Por el dinero? ¿Por sus ahorros? ¿Por su médico? ¿Por quién es procesado el dolor? Por el Padre de toda consolación. No es un hombre, no es una institución, no es un banco, no, se llama Jesucristo. Y Él vive en mi corazón y me dejó su espíritu para que siga procesando mi dolor. Lo que tengo que hacer es buscar la manera de entregárselo. Aquí habemos hermanos, hermanas que pueden orar con usted. Y lo hemos hecho, ¿no es verdad? Y vamos juntos y le decimos, Señor, este es el dolor de mi hermana, el dolor de mi hermano, el dolor de mi hijo. Enseñémosle a nuestros hijos a procesar el dolor, porque se vienen los tiempos más difíciles. ¿Y sabe qué? Si no descansamos en Cristo, vamos a apesadumbrarnos tanto que nos podemos deprimir. Y nuestra emocionalidad se daña, se enferma cuando no se procesa el dolor. Hable con el psicólogo, con el doctor, con quien usted sepa y tenga respeto a su autoridad en cuanto al conocimiento de estos temas y pregúntele, ¿qué pasa si yo en cambio paso esta situación y la entrego y la saco y la defogo? Usted va a tener una emocionalidad sana. Los científicos también lo dicen. La gente que está en Ucrania está buscando cómo recibir la consolación. ¿Qué tal irnos unos cuantos por allá y predicamos a Cristo? Regresamos. Hay grupos que están yendo a luchar allá en la guerra. ¿Qué tal grupos de la iglesia que vaya a consolar? Les dejo ahí entre paréntesis. Se necesita. Pero debemos empezar aquí, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo. Nuestro Señor sana porque cuando Él vio la tormenta dijo, no temáis, no soy un fantasma. Cuando vieron la gloria de Dios en la transfiguración les dijo, no temáis. Y luego de la resurrección, cuando las mujeres se confrontaron o lo vieron a Él, les dijo, no temáis. Miren, los discípulos recibieron la consolación hasta el último y cuando Él resucitó, y con esto vamos terminando, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. El último capítulo, ¿cuál es? 21 es. De nuevo, Él sana la cotidianidad. Qué bonito. Ahí cuando estás necesitado de un alivio en este momento, porque alguien no te habló bien, porque algo no te salió como querías, ahí te puede sanar enseguida. Miren lo que dice, versículo 6. De nuevo, ¿qué les dice? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. No habían pescado, ya Cristo había resucitado y se les acerca. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Con algo sencillo les enseña. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Mire cómo Juan da estos detalles porque estaba desnudo, se habían sacado todo para poder pescar, para tener comodidad, ¿no? Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, era como 60 metros. Al descender a tierra vieron que la Biblia abierta ahí para que leyeran porque estaban... No, les dijo, miren, es que la Torá dice esto. No, hay tiempo para todo, hermanos. Pero ese tiempo era para sanar, para reposar y para tener comunión con Cristo. ¿Qué encontraron? A ver. Encontraron estas brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dios... El Señor Jesús se había preocupado de darles de comer y de que estén bien emocionalmente. Quería que comieran. Y estos detalles pequeños son importantes en su vida y en la mía. ¿Comió ayer?
¿Sí? ¿Comió ayer? Es bondad de Dios. ¿Amaneció al lado de su esposo o de su esposa? Mírelo o mírele y dígale, eres parte de la bondad de Dios. Y usted sonríe y dígale, sí soy, ese soy yo, dígale, esposo. Ese soy yo, ese soy yo. ¿Ya? No hay mucho orgullo porque después el Señor no le gusta. Pero es parte de la bondad de Dios. Él le está dando, sí me explico, él podría haber ido con todos unos argumentos. ¿Y qué le dio? Le dio brasas, peces y pan en unas brasas. Versículo 10, pero hay algo que ellos tenían que hacer también. Traed de los peces que acabáis de pescar. Buena enseñanza. El Señor quiere suplir y quiere aliviar tu carga, pero tienes que hacer tu parte. Ten comunión con Dios, búscalo al Señor. Y reitero, exprésale lo que está en tu vida, en tu corazón. Subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid y comed. Hermanos, el Señor le dice lo mismo en esta mañana. Ven y disfruta lo que ya tengo preparado para ti. Algunos tienen un ministerio aquí en la iglesia, o tal vez en otro lado, un ministerio para eclesiástico, no hay problema. Pero disfrute lo que Dios ya le está dando el día de hoy, algo tan sencillo. A veces queremos correr la maratón y no caminamos la cuadra. Yo le puedo servir a Dios en esta mañana yendo a mi vecino y regalándole un pedazo de pan que le haga falta. Amando a mi esposa, amando a mis hijos, perdonando al uno, perdonando al otro, dando una palabra de aliento al que está a mi lado, a usted dándole un abrazo a la salida, viendo lo que necesita. Hermanos, ya la mesa está servida para obrar en cosas sencillas. Y miren lo que dice acá. Ya vengan y coman. No se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y ya Él hace su parte. Tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y el Señor viene, y Él es el que nos sana, y Él es el que obra, y Él es el que nos alimenta. Él es el Dios que nos acompaña, Él es nuestro pastor. Al final del día la obra es de Él. Ya era la hora tercera, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Sus vidas habían sido golpeadas por la pérdida física del Maestro, la persecución, la incertidumbre, la confrontación de su fe. Y es ahí cuando Jesús aparece, les ayuda con la pesca, como le ha ayudado a usted y a mí en mis trabajos, en su casa, en su salud. Aparece el Señor Jesús. Les ordena echar la red porque es mi parte, yo tengo que hacer mi parte. Pescan abundantemente, les da de comer, y en este momento difícil Él les prepara la comida, los ministra y no los deja. Queridos amigos y queridos hermanos, el llevar nuestras cargas al Señor es una necesidad imperiosa de los cristianos y del mundo. Actualmente existen 264 millones de personas que están afectadas por un dolor muy fuerte en el corazón que se llama depresión. Hay un requerimiento de que seamos saludables porque alguien tiene que decirles al mundo que en Cristo Jesús hay alivio de sus almas. Es mi responsabilidad buscar estar saludable emocionalmente, físicamente, espiritualmente para poder ministrarles a ustedes. No es perfección, es responsabilidad de cómo está mi ser integral. Dicho sea de paso, ayer me acuesto temprano y con esto termino. Y para poder estar bien el día de hoy. Y bueno, no me ha afectado en estos 3 días. Y vieron de hermana, y yo estaba intencionalmente descansado para poder predicar y todo, ¿no? Pastor, se lo ve cansado, enfermo, le digo, Chuzo, la verdad es que sí he descansado, le digo, sí he estado tranquilo, no he hecho muchas cosas. Pero al punto que quiero ir,
es que solo Dios conoce cuando su corazón en realidad ha descansado, cuando usted esté aliviado. Externamente podemos aparentar algo, podemos hacer muchas cosas, podemos decir bastante, podemos alcanzar bastante, podemos en el trabajo trabajar 15 horas. El problema no está en lo externo o en lo que los otros ven, el problema está en su corazón y en el mío. Vamos a aliviarlo y vamos a descansar y vamos a entregarle nuestras cargas a Cristo Jesús, porque otros lo necesitan. Con la misma consolación que usted es consolado, mañana usted debe consolar a los que los rodean. Esto se está multiplicando y usted tiene que ir con una palabra de aliento, no suya, de Cristo, y decirle: a mí Cristo me alivió, hermano o amigo, y Él hizo esto por mí. Tú también puedes recibirlo a Cristo y tener tu corazón tranquilo. Amén.